Aquí está nuestro panel, Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Quizás sería bueno tu perspectiva sobre el área económica a la que el presidente Medina le dedicó un notable espacio. El presidente Medina habló del crecimiento de la clase media, de la inversión extranjera, de la creación de empleos y de la estabilidad de los precios. En líneas generales, ¿cómo reaccionas a estos temas que en el ámbito económico fueron los fundamentales tratados por el presidente? Gracias por la invitación. Bueno, yo soy un optimista empedernido. El discurso del presidente fue un discurso muy optimista. Pero yo soy optimista realista. A mí me hubiese gustado que el presidente se refiriera a la desaceleración de la economía y sus causas. ¿Por qué la economía dominicana no fue capaz de seguir creciendo sin la intervención de la política monetaria en 2 o 3 ocasiones al año del Banco Central? Es importante destacar también el hecho de que la deuda sigue creciendo. Esta pasó desde 26.000 millones de dólares a casi 30.000 millones de dólares, sin contar cerca de 10.000 millones de dólares del déficit pacificar del Banco Central. Son realidades que no podemos esconder en los discursos optimistas. Mire, con relación a los empleos, nosotros tenemos que el presidente dice que se crearon 120.000 empleos. En realidad fueron 131.000, casi 132.000 empleos. Pero 93.000 empleos de estos se han reportado como empleos informales. Y es muy difuso medir o cuantificar estos empleos informales. El resto de los empleos se crearon en la administración pública, cerca de 40.000 empleos, que no sabemos si esos empleos son productivos. Ahora, una realidad, y todo esto son datos del Banco Central, pero la realidad es también datos del Banco Central, que el sector productivo, específicamente el sector industrial, perdió cerca de 16.000 empleos el año que termina. Entonces, los empleos no impactaron al área productiva. Otra área donde se dice fue, por ejemplo, la inversión extranjera. Los datos tenemos que darlo a partir de la realidad, y es que, si bien es cierto, la inversión extranjera creció hasta donde se dice, pero no se ha dicho que esto fue producto de los 900 millones de dólares que la cervecería había vendido a Ambev, y que eso no tuvo un impacto de 900 millones de dólares en la economía, y que sí tuvo un impacto solo de 10.000 millones de pesos, y fue el impacto del crecimiento de las recaudaciones que reportó la DGI. Los dos sectores de crecimiento del país fueron zona franca y turismo, pero crecieron mínimamente, muy mínimamente. Fíjese, sí, tú has desglosado el tema de los empleos. A mí me resulta curioso que el presidente insiste en el aumento en el crecimiento de la clase media, cuando no se puede exhibir ni un aumento de salario en la mayoría de la gente, porque Impuestos Internos dice que el 80% de los ciudadanos tiene un ingreso menor a 18.000 pesos. Entonces, ¿cómo crece la clase media y cómo crece el empleo de calidad si la gente no gana más dinero? Bueno, cuando el presidente también se refiere al aumento del empleo con respecto a los que ingresaron en la Seguridad Social, nosotros tenemos el dato que la mayoría de los que ingresaron fueron ya
empleos medibles y pasaron a ser parte de los formales el año pasado. O sea, las cifras no nos dan a nosotros la realidad que el empleo ha crecido, como ha dicho el discurso del presidente. Y si el empleo no crece, si el empleo productivo no crece, tampoco es imposible que clase media crezca, es imposible que haya movilidad social. Pero yo pienso que desde el optimismo también tenemos que ser realistas, porque los datos oficiales también condicen y contradicen algunos de los aspectos del discurso del presidente. Marisela, tú eres una profesional de la salud y el presidente casi en la última parte de su discurso habla de algunos elementos que son casi revolucionarios, desde el seguro de salud para los ciudadanos dominicanos que vienen por un semestre hasta una mejoría en la calidad de los servicios en un país que observa índices que son casi espeluznantes. El informe de UNICEF de la semana pasada dice que en República Dominicana mueren 11 niños cada día, niños que no tienen 28 días, una mortalidad materna que el año pasado fue 188 mujeres, muy por encima de la región. ¿Cuánta luz ves en esta propuesta del presidente de mejoría de los servicios de salud? Bueno, es una visión totalmente errada, totalmente equivocada. La salud no depende de la construcción de obras, de programas sueltos, como el presidente está mencionando. Se trata de un modelo de atención perfectamente definido e integrado que funcione con 3 niveles básicos: un nivel primario cercano a la gente para la atención básica y fundamental de la población, y que, como tanto afirma UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el propio ministerio, debe cubrir entre un 70 y un 80% de los problemas más frecuentes de la población. Un segundo nivel para la atención general, las 4 áreas básicas de atención, incluyendo el parto. El parto normal es un problema de segundo nivel, no del tercer nivel como aquí se ha llevado, porque nosotros hemos llevado la atención, es un modelo de enfermedad donde hemos llevado todos los problemas al tercer nivel de atención, que esas son las grandes obras que el presidente está fomentando. El presidente habló del Hospitales Nuevos como la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. ¿Qué impacto tiene en la calidad de la salud la construcción de estas obras de infraestructura y los centros de referencia? No va a tener ningún impacto. Todo eso se está dando con el año 2017, con un gran aumento de los 2 indicadores más importantes de la salud, que es la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Mientras tengamos este nivel de cesáreas para la atención al parto, que es de atención del tercer nivel, con los servicios que tenemos, no vamos a tener mejoría para las muertes maternas, se van a seguir incrementando. Lo que tenemos es que propiciar que el presidente, el ministerio, las autoridades de salud impulsen los niveles de atención correspondientes, con énfasis en el primer nivel de atención, pero la complicidad del Estado es con el sector privado, con los grandes empresarios de la salud que están promoviendo un modelo médico curativo, centrado en el tercer nivel de atención, la alta especialidad y también el más costoso, cuando todos los países del mundo y sobre todo los que han alcanzado grandes éxitos en salud, lo que han desarrollado es el nivel primario de atención, cercano a la gente, a un costo que la sociedad y el país pueda sostener. Mucha prevención. Él anunció una cantidad de obras, pero no menciona nada para la prevención. Todo eso se va a gastos de curación. Sin embargo, los gastos en prevención de la salud, fomento y promoción de la salud, apenas alcanzan un 3.7% del presupuesto del sector. Y es bueno aclarar también que no se ha hecho ningún incremento al gasto en salud, que sigue siendo entre 1.6 y 1.7 del Producto Bruto Interno. Y es que el presidente de la República nos viene con un discurso muy grandilocuente, pero que deja de lado los grandes problemas, los problemas más acuciantes del país, como la sostenibilidad fiscal, la inequidad social, la productividad y la competitividad nacional,
la corrupción galopante y la ineficiencia del gasto público, muy condicionada al clientelismo político. Es bueno que el presidente le explicara también a la ciudadanía, a la cual él no atiende ni escuchó para su discurso, ¿hasta cuándo el Estado va a seguir endeudando a este país a un ritmo de 200 millones de pesos al año? Unos 12 millones de dólares por día en el año 2017. El presidente habla de una reducción importante de la pobreza, de 39.7% bajó a un 25.5%, y se está refiriendo a la pobreza multifuncional, calculada en base a una nueva metodología que cambió las metodologías anteriores con datos del Banco Central. Y esa metodología se basa en el número de personas, de familias y de población que ha ido incrementándose a las ayudas condicionadas del gobierno, los programas. Marisela, Sí. Estamos cortos de tiempo. Vamos a darle a cada uno un minuto para que cierre su perspectiva sobre esto. Sobre la pobreza, lo que estás diciendo es que el mandatario parte del ejercicio de que las personas que están recibiendo ayuda social del gobierno ya dejaron de ser pobres. Ya dejaron de ser pobres, y eso es lo importante, esa es la gran pregunta que hay que hacerle al presidente. ¿Y significaría eso que ese 1.200.000 personas que salieron de la pobreza, que ya son clase media, salieron de la lista de solidaridad para recibir las ayudas condicionadas? Esa es una buena pregunta. Aquí está el vocero de la presidencia, quizá él ahorita pueda contestar eso. Antonio, tú querías decir... Pero la realidad, yo quiero concluir con esto, y la realidad es que el presidente de la República no ha sacado de la pobreza ni siquiera su provincia, San Juan de la Maguana, como tampoco Leonel Fernández sacó en el año 2000 a la provincia del Ceibo, que fue declarada la provincia del milenio, todavía en la lista de las 10 provincias más pobres del país, de acuerdo a la metodología anterior de necesidades básicas del 2014. Bueno, Antonio, un minuto. Si nosotros no afrontamos los problemas reales de este país, es difícil resolverlo. Cuando el presidente se refiere de que las exportaciones dominicanas han crecido en 10.000 millones de dólares, pero hay que decirle al país que solamente Zona Franca tuvo exportaciones por 7.000 y algo millones de dólares. El oro dominicano, la minería, tuvo exportaciones por 2.800 y algo de millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa más? Son las exportaciones netamente dominicanas, porque el impacto en la economía de la Zona Franca, usted lo puede medir sobre el empleo, crea 160 y algo mil empleos con un promedio de salario de 11.000, pero el impacto en términos de divisa solamente no alcanza los 3.000 millones de pesos. Y la va a rigor lo que te está dejando son 10.000 millones de pesos al año. Entonces el impacto real no es ese. Tenemos que medir la capacidad exportadora de nuestro país a partir de lo que nosotros, las empresas dominicanas, podemos exportar. Y desde el 2011, estas exportaciones han estado estancadas. Y eso es muy peligroso para una economía tan abierta como la de nosotros. Nosotros hoy tenemos poco bienes transables que llevar a ese mercado internacional, y lo que estamos llevando fuera de Zona Franca, fuera de minería, son rubros primarios que tienen muchas dificultades a veces también para venderse en el exterior. Yanilda, cerramos. Bueno, volver a agradecer este panel, aunque muy corto, ¿verdad?, para uno poder expresar la insatisfacción que sentimos la mayoría de los dominicanos con un discurso lleno de promesas de campaña, para nosotros un discurso reeleccionista, un discurso clientelista, y vuelve el presidente a confundir a la gente, pensar que estamos viviendo en un país de las maravillas, cuando realmente, reitero, más del 70% de los dominicanos no tiene esperanza, piensa que no hay esperanza de cambio. 65% de nuestros jóvenes se quieren ir del país, no encuentran respuesta a sus graves problemas, y el presidente sigue sin tocar temas fundamentales como el caso de Corde, fronteras abiertas con sin poder cumplir la ley de migración y el reglamento, y nosotros seguimos con ciudades llenas de
nacionales haitianos indocumentados. El caso de Bantroy, el caso de Quirinito, que nadie sabe dónde está el muerto, los Tres Brazos, el CEA, ONSA, Odebrecht, y el caso de la corrupción que tanto ha, digamos, salpicado al gobierno del doctor del PLD, especialmente del licenciado Danilo Medina, y al cual no se refirió. Quedamos pendientes del caso, por ejemplo, del empleo, cuando todo el mundo sabe que entran al mercado laboral anualmente más de 100.000 jóvenes y no encuentran respuesta, no hay cómo satisfacer las necesidades, siempre hay un déficit de empleo primario que el presidente no ha tocado, solamente habla de la construcción y no habla del déficit acumulado de empleo que tenemos. Hablamos de exportaciones cuando aquí se está importando todo en detrimento del aparato productivo local, estamos importando digamos que artículos que antes producíamos como ajo, cebolla, arroz, habichuela y una serie, hasta pollo y cerdo, en detrimento del aparato productivo nacional. Estamos frente a una situación grave en donde el endeudamiento ya casi ronda el 51% del Producto Interno Bruto, y eso es grave. Gracias. Habló el presidente finalmente de la estabilidad macroeconómica y se le olvidó decir que en los últimos 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina ha habido un deslizamiento peligroso de la tasa cambiaria que comenzó cerca de un 44, 45 y hoy se encuentra alrededor de un 49% por cada dólar, 49% pesos dominicanos. Habló de una inflación controlada cuando todo el mundo sabe el alto costo de la vida, los precios de los combustibles y lo difícil que es para una persona sobrevivir a una situación como la que está el pueblo dominicano. Muchísimas gracias a Yanilda Vázquez, Antonio Taveras y Marisela Duval. Ustedes quédense, nos falta contenido en esta evaluación del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina.